Hola Victoria Lebate, muy buenas tardes. Ya sabadito, bueno, ha llegado el momento de platicar en el cierre de este fin de semana lo que son las noticias más importantes que ha sucedido a lo largo de estas últimas horas. Y platicamos con respecto a la situación que está sacudiendo a Sinaloa, a México y también a Estados Unidos, pues el general en retiro del ejército mexicano Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre del 2023 y diciembre del 2024 durante la administración de Rubén Rocha Moya, pues fue detenido el día de ayer, como le habíamos platicado, en Arizona por agencias federales de Estados Unidos, esto en el marco de una operación del Departamento de Justicia vinculada a una investigación por crímenes organizados transnacional. Y ya con ello, pues tras su traslado a Nueva York y su comparecencia ante la Corte del Distrito Sur, pues se declaró no culpable de acuerdo con una fuente del Departamento de Justicia. Este arresto lo coloca bajo jurisdicción federal estadounidense dentro de un expediente penal identificado como Super Indictment S923CR 180, es clasificado el 29 de abril de 2026 por la United States District Court for the Southern District of the New York. El documento judicial integra una acusación que alcanza a 10 funcionarios y operadores políticos de Sinaloa y que a la vez pues se dice que están ligados al cártel de Sinaloa. De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, el exmando militar habría participado pues en un esquema coordinado de protección política, operativa y territorial, mediante el cual pues autoridades locales habían permitido el funcionamiento de redes criminales a cambio de beneficios económicos, influencia institucional y respaldo político electoral. Tras su detención en Arizona, Mérida Sánchez fue trasladado bajo custodia al U.S. Marshal Service a New York, donde fue presentado ante la Corte del Distrito Sur y notificado formalmente de cargos federales relacionados con narcotráfico y posesión de arma. Las imputaciones incluyen conspiración para importar sustancias controladas, conspiración para distribuir narcóticos y posesión de armamento registrado, además de delitos de bajo legislación federal estadounidense pueden derivar en penas de cadena perpetua en caso de condena. Posteriormente fue ingresado al Brooklyn Metropolitan Detention Center bajo el registro penitenciario 62685 diagonal 512. De acuerdo con el sistema del Federal Bureau of Prisons, el interno de 66 años de edad pues permanece sin fecha de liberación definida en una instalación federal utilizada para procesar detenidos de alto perfil, incluidos con ello antiguos líderes del crimen organizado internacional. Las circunstancias exactas de su localización mantienen versiones divergentes dentro del expediente. Por un lado, autoridades estadounidenses describen una intercepción táctica en Arizona realizada por agencias federales. Por otro, fuentes cercanas al caso sostienen que el exfuncionario habría optado por una entrega pues voluntaria ante el avance de las investigaciones internacionales y el debilitamiento de su posición jurídica en México. En paralelo, el 6 de mayo del 2026, día antes de su arresto, Mérida Sánchez promovió un juicio de amparo ante el juzgado tercero de distrito en Morelia, Michoacán, esto con el objetivo de frenar cualquier orden de aprehensión o solicitud de extradición hacia Estados Unidos. Sin embargo, el recurso no tuvo efectos prácticos frente a la ejecución del operativo internacional y su posterior ingreso al sistema federal estadounidense. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo sosteniendo una conversación telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas en materia de seguridad, combate al narcotráfico y negociaciones comerciales, horas antes de que se difundieran las entregas de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega. La mandataria estuvo calificando el diálogo como cordial y excelente y aseguró que ambas administraciones pues coincidieron en dar continuidad a los trabajos conjuntos relacionados con seguridad fronteriza, comercio regional y cooperación institucional. Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump. Reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunas de sus colaboradores que, pues en fecha próxima visitarán nuestros países, estuvo escribiendo Claudia Sheinbaum. Como parte de los acuerdos alcanzados, la presidenta adelantó que funcionarios cercanos a Trump pues viajarán próximamente a México para continuar las conversaciones bilaterales, aunque evitó revelar los nombres de los integrantes de la delegación estadounidense o bien los temas específicos que integrarán dicha agenda. La llamada entre ambos mandatarios ocurre en medio de una creciente presión política y judicial derivada de investigaciones estadounidenses relacionadas con funcionarios y exfuncionarias de Sinaloa, señalados ambos por presuntos nexos con el narcotráfico.
Autoridades confirmaron también que la detención del secretario de Sinaloa, el general Gerardo Mérida Sánchez, en Arizona, y bueno, fue puesto a disposición de las autoridades federales. Ya le platicábamos cómo es que está el caso actual también. Asimismo, también fue detenido Enrique Díaz Vega, quien fungía como secretario de Finanzas, y él lo estuvieron deteniendo en Irlanda. Cabe señalar que el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier acción judicial debe sustentarse con pruebas suficientes y respetar el debido proceso conforme a la Constitución mexicana. Por su parte, el columnista de esta casa editorial El Debate, Raimundo Riva Palacio, en su artículo Morena, organización terrorista, publicado por esta casa editora, como le decíamos, bueno, lanzó una advertencia de alto voltaje político y jurídico. La decisión del gobierno federal de proteger a Rubén Rocha Moya, gobernador de licencia con Sinaloa, y a otros 9 funcionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues podría abrir la puerta para que Morena sea designada como organización terrorista por Washington. Según Riva Palacio, la acusación formal presentada a finales de abril por las autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y sus colaboradores, pues es especialmente grave. No se trata de actos individuales de corrupción, sino de una operación sistemática en la que el cártel de Sinaloa, a través de los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, pues habría movilizado sicarios para robar urnas, secuestrar e intimidar a candidatos de oposición durante las elecciones del 2021 en el estado sinaloense. A cambio, habrían recibido impunidad, nombramientos en puestos claves y protección para sus actividades criminales. El periodista subraya que esta imputación se inscribe en un nuevo paradigma, la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos. Esto tiene implicaciones significativas para terceras, incluyendo al partido gobernante. La protección política y legal que ha tendido el gobierno sobre Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios sinaloenses abre una puerta muy peligrosa para la presidenta Morena y todo el movimiento obradorista, estuvo afirmando Riva Palacio en su columna. Uno de los puntos más destacados dentro de esta misma es el paralelismo histórico con España. En 2003, el Tribunal Supremo Español ilegalizó al partido Batasuna por considerarlo el brazo político de la organización terrorista ETA. Posteriormente, Estados Unidos, que ya había sido designado a ETA como terrorista en 1997, incluyó a Batacín en su lista. Riva Palacio advierte que algo similar podría ocurrir con Morena si se consolida la percepción de complicidad con el narco de Sinaloa. En el caso mexicano, Morena aparece como el elefante de la sala de la acusación, aunque el documento del Departamento de Justicia no menciona directamente al partido ni al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues el columnista argumenta que el aparato de Morena fue instrumental en la elección de Rubén Rocha Moya y que ningún candidato ni promotor de Morena sufrió agresiones del cártel, pues a diferencia de la oposición. Ahí haga usted sus ajustes. La ofensiva judicial de Estados Unidos contra exfuncionarios ligados presuntamente al cártel de Sinaloa, bueno, sumó un nuevo capítulo luego de que Enrique Díaz Vega, el secretario de Finanzas del gobierno estatal, presuntamente se estuviera entregando a autoridades estadounidenses o fuera detenido en Europa. La presunta entrega del exfuncionario ocurrió horas de que se supo la detención en Arizona de Gerardo Mérida, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y esta se consolida así un avance directo del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra integrantes y exintegrantes del entorno político de Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia del estado. De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses y reportes judiciales del Distrito Sur de Nueva York, bueno, Díaz Vega es señalado por una presunta colaboración con una facción del cártel de Sinaloa vinculada con los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, esto mediante protección institucional, coordinación política y presuntos apoyos operativos. Enrique Díaz fue arrestado en Europa, según estuvo confirmando The New York Times, un funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato y sin autorización para hablar públicamente acerca de este tema. Sin embargo, diarios mexicanos señalaron que se entregó voluntariamente a autoridades en Nueva York. Presuntamente de Irlanda viajó a Estados Unidos para hacerlo, ¿no? La acusación sostiene que Díaz Vega habría fungido como intermediario entre líderes criminales y actores políticos de alto nivel en el estado de Sinaloa, especialmente durante el proceso electoral del 2021 cuando Rocha Moya ganó la gubernatura. Según los expedientes judiciales, Díaz y otros operadores políticos presuntamente estuvieron transmitiendo mensajes y acuerdos entre integrantes de los hijos del Chapo y figuras cercanas al entonces candidato morenista, en un contexto donde Washington asegura que existió intercambio de favores políticos y protección criminal.
La Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York imputa a Díaz Vega los delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y también conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena que podría enfrentar es cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión. La presión judicial ocurre en medio de una creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia ampliara sus investigaciones contra políticos mexicanos acusados de colaborar con organizaciones criminales catalogadas por Washington como grupos terroristas. Y continuando con el tema de Gerardo Mérida, bueno, pues presumía decomisos y aumentos salariales antes de ser detenido en Estados Unidos. Después de ser trasladado a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, bueno, pues el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, previamente estuvo promoviendo públicamente los resultados de la llamada Estrategia Integral por la Paz implementada durante su gestión entre 2023 y 2024. De acuerdo con información oficial difundida por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues la estrategia combinó operativos de contención, prevención social y fortalecimiento institucional de las corporaciones policíacas. Entre los principales resultados presumidos por la administración de Mérida Sánchez destacaron el aseguramiento de 512 armas de fuego y además de la recuperación de 246 vehículos mediante operativos de vigilancia y despliegues tácticos. Asimismo, se estuvo informando sobre la localización de 66 personas reportadas como ausentes en Culiacán durante marzo con una efectividad reportada del 100%. El balance oficial al cierre del 2024 también reportó el aseguramiento de más de 145,000 cartuchos útiles, 71 granadas y la detención de 81 personas relacionadas con distintos delitos. En materia preventiva, la dependencia aseguró mantener activos 38 programas dirigidos a escuelas y empresas enfocados en educación vial, prevención de adicciones y fortalecimiento de valores. Además, el gobierno estatal informó una inversión de 88 millones de pesos en equipamiento policial, incluyendo patrullas blindadas, uniformes y equipo táctico. Vamos a platicar un poquito también cómo es el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Y bueno, no es una prisión federal común, ¿no? Para muchos expertos y periodistas, sus pasillos parecen sacados de una galería de villanos de cómic, comparándolo frecuentemente con el Arkham Asylum de Gotham City, ubicada en el distrito de Sunset Park, a pocos metros del puerto de Nueva York. Esta mole de concreto y aceros de varios niveles alberga algunas de las figuras más infames y mediáticas del mundo. Entre estas celdas se encuentra actualmente Nicolás Maduro, el mandatario de Venezuela capturado recientemente, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo. También está Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa. La lista de huéspedes notables que han pasado por este recinto incluye al rapero Sean Diddy Combs, a la socialité Ghislaine Maxwell, también al magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried e incluso al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán antes de su sentencia definitiva. El nombre más reciente en sumarse a esta lista es el de Gerardo Mérida Sánchez, general de la división retirado y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Mérida Sánchez quedó bajo custodia de la US Marshal tras cruzar la frontera por la garita de Nogales, Arizona, el pasado 11 de mayo del 2026. El exfuncionario sinaloense ahora porta el registro federal 62685-512 dentro del búnker de Brooklyn. La justicia estadounidense sostiene que Mérida Sánchez no fue simplemente un espectador de la violencia en su estado, sino un colaborador activo del crimen organizado. Según la acusación formal del Distrito Sur de Nueva York, el general supuestamente recibía sobornos mensuales de hasta $100,000 por parte de una facción del cártel de Sinaloa. A cambio de estos pagos, Mérida habría filtrado inteligencia militar, advertido sobre al menos 10 redadas en laboratorios de drogas y ordenado a la policía estatal custodiar cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metafetamina hacia la frontera. A pesar de su ubicación privilegiada cerca de las atracciones de Manhattan, bueno, abogados defensores han descrito unánimemente al MDC Brooklyn como el infierno en la tierra. Las condiciones son tan espantosas que jueces federales se han negado a enviar acusados de edad avanzada a este lugar, citando un estado de anarquía y falta de gestión aceptable. El centro enfrenta una crisis crónica de falta de personal, operando en ocasiones con apenas el 55% de sus empleados necesarios, lo que deriva en estados de casi perpetuo confinamiento, donde los internos pasan hasta 22 horas al día encerrados sin acceso a duchas, llamadas o visitas. La historia del MDC está marcada por incidentes graves como la falla eléctrica del 2019 que dejó a los reclusos sin calefacción en pleno invierno,
así como también brotes de infecciones contagiosas como el MRSA y al menos 4 suicidios documentados entre 2021 y 2024. Como instalación administrativa del Federal Bureau of Prisons, el MDC Brooklyn aloja internos de todos los niveles de seguridad, ¿no? Desde acusados en espera de juicio hasta condenados que cumplen sentencias cortas. El complejo está blindado con barricadas de acero y cámaras de alta tecnología que monitorean cada movimiento. Los reclusos en espera de juicio como Mérida Sánchez y Zambada suelen estar en el edificio oeste en unidades de celda con cerraduras dobles, mientras que el edificio este pues alberga personal de apoyo o cadre inmates. Pues así es la prisión donde se encuentra ahorita Mérida Sánchez. Y cambiando de tema, en otro orden de ideas, pero igual de carácter internacional, bueno, les platico que la diplomacia de alto nivel y los intereses comerciales han convergido en Pekín para sellar uno de los acuerdos aeronáuticos más significativos de la década. Tras la reciente cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, pues el gigante aeroespacial Boeing ha confirmado un compromiso también de compra masiva que promete reconfigurar el tablero de la industria aérea global. Este movimiento no solamente marca un hito en las relaciones bilaterales, sino que representa el cumplimiento del objetivo principal de la delegación estadounidense, la reapertura del mercado chino para los pedidos de aeronaves. Para Boeing, este acuerdo no es simplemente una transacción más, es el fin de una sequía comercial en una región que alguna vez fue el motor de su crecimiento a largo plazo. Durante casi 10 años las ventas a gran escala de la compañía en China se habían desplomado, esto víctimas de las crecientes tensiones políticas y comerciales entre Washington y Pekín. El anuncio que se llevó a cabo el pasado viernes confirmó también que el fabricante estadounidense volverá a surcar los cielos del gigante asiático con una entrega inicial de 200 aviones. La magnitud del pacto este fue revelada inicialmente por el presidente Trump a bordo del Air Force One, destacando que este es un paso vital para la recuperación de la confianza mutua en sectores estratégicos. Y la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, enfrenta un nuevo brote de ébola que ya ha dejado decenas de muertos y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de África. La situación ha generado preocupación por el posible aumento de contagios en zonas urbanas y por el movimiento de personas hacia países vecinos como Uganda y Sudán del Sur. De acuerdo con los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, hasta el momento, bueno, se han reportado alrededor de 246 casos y 80 fallecimientos relacionados con el ébola, principalmente en las localidades mineras de Mongualú y también de Rwampara, donde existe una intensa movilidad de trabajadores y comunidades cercanas. El organismo sanitario africano confirmó que este representa el 17º brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976. Perdón. Los expertos consideran que la enfermedad tiene origen zoonótico y que inicialmente pudo haber transmitido mediante murciélagos hacia humanos. Mientras continúan las investigaciones en territorio congoleño, pues las autoridades sanitarias de Uganda informaron sobre un caso importado de ébola procedente de la República Democrática del Congo. El Ministerio de Salud ugandés indicó que un hombre congoleño de 59 años fue hospitalizado en Kampala el pasado lunes y murió el jueves en una unidad de cuidados intensivos tras dar positivo al virus como tal. Las autoridades aclararon que por ahora Uganda no se ha detectado contagios locales, aunque ya se mantienen labores de vigilancia epidemiológica y monitoreo también sanitario para evitar una propagación transfronteriza. Ya por último, bueno, pues el ébola es una enfermedad viral altamente peligrosa que se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales infectados o bien a través de las heridas y lesiones en la piel. La infección puede provocar hemorragias severas, falla orgánica y también complicaciones potencialmente mortales. Por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado un giro radical en su estrategia judicial contra la corrupción institucional en México, buscando aplicar estatutos relacionados con el terrorismo para procesar a políticos y exfuncionarios vinculados al cártel de Sinaloa. Esta nueva directiva, impulsada bajo la administración de Donald Trump, no solamente pretende endurecer las sentencias actuales, sino que también tiene el objetivo de triplicar las acusaciones contra los 10 funcionarios sinaloenses que recientemente fueron imputados por narcotráfico y posesión de armamento pesado.
La base de este endurecimiento legal radica en la designación de los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, una medida que permite a los fiscales federales pues utilizar herramientas legales mucho más agresivas que las leyes convencionales contra el tráfico de drogas. Según el administrador de la DEA, Terrence Cole, el cártel de Sinaloa es una organización que utiliza la corrupción y el soborno para poder socavar instituciones públicas, poniendo en riesgo directo la vida de los ciudadanos estadounidenses. Bajo este marco, la colaboración de funcionarios públicos con el narco dejaría de ser vista únicamente como un delito de corrupción para ser tratada como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El primer paso y caso también bajo este nuevo escrutinio es el de Gerardo Mérida Sánchez, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras entregarse o ser arrestado en la frontera de Arizona el día 11 de mayo. Mientras tanto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, por sus siglas en inglés conocidas como NOAA, elevó la alerta climática internacional tras confirmar una probabilidad de 96% que el fenómeno del Niño permanezca activo hasta el invierno del 2027. La actualización fue emitida por el Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA y fortalece las proyecciones que anticipan un nuevo periodo de alteraciones meteorológicas globales, marcado por temperaturas extremas, sequías, lluvias intensas y también fenómenos climáticos más severos. De acuerdo con el organismo, existe también además un 82% de probabilidad de que el Niño se desarrolle formalmente entre mayo y julio del 2026. La NOAA explicó que las condiciones oceánicas y atmosféricas muestran señales claras de consolidación del fenómeno climático. Entre los principales indicadores detectados, destacan el incremento sostenido de la temperatura, así como también la superficie del Pacífico ecuatorial. Además, 6 meses consecutivos de anomalías térmicas positivas, calentamiento generalizado en gran parte de la cuenca oceánica y anomalías de vientos del oeste en niveles bajos. Estos factores favorecen el acoplamiento entre océano y atmósfera, condición necesaria para el fortalecimiento del Niño. En Guanajuato, 5 jóvenes fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda ubicada en la colonia Cumbres, en la ciudad de León, precisamente, un hecho violento registrado durante la tarde del viernes 15 de mayo. El multihomicidio movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia que estuvieron confirmando la muerte de todas las víctimas al interior del mueble. De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades vecinos de la calle Urco Norte solicitaron apoyo a los números de emergencia. Luego detectaron a una persona lesionada dentro de una casa situada en la cuadra de los números 200, casi esquina con la calle Nombre Arcano. Tras el reporte, elementos de seguridad pública estuvieron acudiendo al sitio y localizaron a 5 hombres con heridas producidas por armas de fuego. Paramédicos que llegaron minutos después intentaron brindar atención prehospitalaria. Sin embargo, confirmaron que ninguno de los jóvenes ya contaba con signos vitales. Cabe destacar que las víctimas presentaban impactos de balas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en lo que es la región, según información recabada en el lugar de los hechos. Autoridades presentes en la escena señalaron de manera preliminar que las 5 personas asesinadas eran hombres jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 17 y 21 años de edad. Hasta el momento las identidades oficiales no han sido dadas a conocer. El ataque armado en León generó alarma entre habitantes de la zona, quienes indicaron haber escuchado múltiples detonaciones durante la madrugada parte de este viernes. Algunos vecinos relataron que los disparos fueron constantes, aunque desconocían lo que ocurría dentro del domicilio. Tras el hallazgo de los cuerpos, policías municipales y otros cuerpos de seguridad, establecieron un amplio perímetro de resguardo para presentar la escena del crimen y permitir las labores de investigación. La calle estuvo permaneciendo cerrada mientras agentes ministeriales y peritos realizaban el levantamiento de las evidencias necesarias. En Quintana Roo, un operativo coordinado entre fuerzas federales mexicanas estuvo permitiendo la captura de Denis N., presunto integrante y operador logístico de una organización criminal transnacional vinculada con tráfico de drogas, armas de fuego y extorsión internacional. La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como también la Fiscalía General de la República. Esto como parte de trabajos conjuntos de inteligencia desarrollado con autoridades de Canadá.
De acuerdo con información oficial, el detenido, bueno, era buscado por autoridades canadienses y contaba además también con una ficha roja emitida por la Interpol debido a investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto cometidos fuera de México. Las autoridades informaron que el operativo se llevó a cabo en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, tras labores de vigilancia y también intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá. Según las investigaciones internacionales, esa región del Caribe mexicano había sido identificada como uno de los principales puntos de movilidad y operación del presunto delincuente. Las dependencias federales señalaron que el trabajo y coordinado también permitió ubicar y ejecutar la aprehensión de Denis N. sin que se haya registrado enfrentamientos. Tras su captura, el presunto operador criminal fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente y, bueno, autoridad que estará definiendo su situación jurídica y los procedimientos legales relacionados con su posible entrega o colaboración con autoridades internacionales. De acuerdo con los reportes oficiales, Denis es señalado como responsable logístico de una organización criminal dedicada presuntamente al tráfico internacional de drogas y actividades de extorsión. En Oaxaca, un empleado del Banco Banamex fue detenido por presuntamente formar parte de una banda dedicada al robo de cuentavientes y otras entidades del país, además del mismo estado de Oaxaca. Estuvo informando la Fiscalía General del Estado. La organización criminal es señalada por participar en diversos asaltos millonarios, incluido el robo de 3.6 millones de pesos a un trabajador del sistema DIF Oaxaca ocurrido el pasado 29 de abril. La captura del presunto integrante de la red delictiva ocurrió tras una investigación basada en análisis de teléfonos celulares, registros de cámaras de vigilancia y diversos indicios tecnológicos que permitieron ubicar a los responsables. El fiscal estatal Bernardo Rodríguez Alamilla detalló en conferencia de prensa que además del trabajador bancario, fueron arrestadas otras 5 personas, entre ellas un menor de edad. Las autoridades sostienen que el grupo criminal operaba no solamente en Oaxaca, sino también en Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, la organización identificaba personas y que retiraban fuertes cantidades de dinero en sucursales bancarias y posteriormente las interceptaba para despojarla del efectivo. Las indagatorias apuntaban que el empleado de dicho banco habría tenido un papel clave dentro del esquema criminal, presuntamente proporcionando información sobre movimientos bancarios o clientes que realizaban retiros importantes. Las autoridades señalaron que su participación fue relevante para poder concretar varios robos registrados durante el mes de abril solamente en el estado de Oaxaca. Una serie de amenazas dirigidas contra los cantantes del regional mexicano Javier Rosas y Panchito Arredondo, provocó un fuerte operativo de seguridad en la ciudad de Tijuana, en Baja California, luego de que fueran localizados mensajes atribuidos presuntamente al cártel de Jalisco Nueva Generación, junto a restos humanos abandonados en distintos puntos de la ciudad. Uno de los hallazgos ocurrió frente al Bar Cavalli, establecimiento ubicado en la zona Río, donde Javier Rosas tenía programada una presentación musical la noche de este 15 de mayo. Las amenazas estaban escritas en cartulinas firmadas con las siglas CJNG, que son las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, y acompañadas por restos humanos, incluidos restos cefálicos, según reportes preliminares de las autoridades estatales. Hasta este momento, ni Javier Rosas ni Panchito Arredondo, han emitido declaraciones públicas sobre los hechos, mientras que el Bar Cavalli, también no ha informado oficialmente sobre una posible cancelación de este evento. El primer reporte fue recibido alrededor de las 5:30 de la mañana sobre la calle Francisco Goite, en zona Río, casi esquina con el Boulevard Cuauhtémoc, frente a la Plaza Río, cerca de un conocido hotel. En ese sitio, autoridades localizaron, una cartulina con amenaza dirigidas específicamente contra ambos intérpretes de narcocorridos. Junto al mensaje fueron encontrados también restos humanos que obligó a desplegar un operativo por parte de la Fiscalía General del Estado, así como también policías municipales y elementos de la Guardia Nacional. Peritos realizaron el procesamiento de la escena y posteriormente ordenaron el traslado de los restos al servicio médico forense, donde se estuvieron realizando los trabajos de identificación. Vamos a platicar una historia que estuvo sucediendo en Sinaloa. La pelota, que era un tono plateado dentro de una cancha de fútbol, solamente se detuvo por unos segundos, mismos que fueron interrumpidos por las ráfagas de disparos que salieron de un gatillero que le dio muerte a un joven, justo frente a donde varios jóvenes jugaban un partido de fútbol. ¿Qué ocurrió?
Bueno, pues eso se preguntaron los integrantes de cada equipo que después de quedar en silencio la zona del Boulevard Elber y calle Tengricat en Solidaridad en Culiacán. Y se estuvo escuchando un silbatazo y un grito, continuamos. Y la pelota empezó a rodar de nuevo sobre el área de la cancha. Afuera en la calle sobre la banqueta, solamente 25 metros, un joven estaba inerte con disparos en su humanidad. Momento después llegó la primera patrulla de militares. Alguien reportó disparos y al llegar al punto confirmaron la presencia de un hombre sobre el suelo, boca arriba y con un celular en la mano que sonaba ocupado junto al cuerpo. Un mono de peluche. Ese mono no llegó a su destinatario. Tal vez eran para unas manos pequeñas de una niña, la que nunca sabrá qué tipo de personaje era ese peluche. La víctima inerte sobre el suelo y a solo unos metros los pies de decenas de jóvenes se movían de un lado a otro, detrás de la pelota esa que solamente se detuvo por segundos, cuando moría ese joven que tal vez recibiría una sonrisa de un infante al entregarle ese juguete de peluche, pero que solamente recibió balas que le cegaron la vida y la fortuna de ver sonreír a la niña. Y en Culiacán un hombre fue detenido por fuerzas federales y estatales en la colonia Estela Ortiz de Toledo, tras ser sorprendido en posesión de armas de fuego y dosis de presunta droga durante un operativo terrestre realizado por el Grupo Interinstitucional. De acuerdo con el reporte oficial, elementos del ejército mexicano realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron pues, a un civil que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las autoridades, motivo por el que fue interceptado y sometido a una inspección preventiva. Durante la revisión, los elementos aseguraron una pistola Glock calibre .40, una Glock calibre 10 milímetros con cargador y 6 cartuchos, así como una pistola Beretta calibre 9 milímetros abastecida con 5 cartuchos. Además, fueron localizados 2 cargadores metálicos y decenas de envoltorios con sustancias con características similares al cristal. Entre lo asegurado destacan 46 envoltorios verdes con material blanco, así como también 115 empaques similares y 6 envoltorios que contenían pues 60 bolsitas tipo mini Ziploc con presunta droga. El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, bueno, que estará continuando con las investigaciones correspondientes. En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como también la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías tanto de la República como del Estado y la Policía Estatal Preventiva. Este sábado también elementos de la Secretaría de Marina localizaron e incineraron un presunto secadero de marihuana y un planteo clandestino en las inmediaciones del lago Gualamito en Sinaloa durante operativos de vigilancia terrestre realizados por personal de la octava zona naval. De acuerdo con el comunicado 063/2026, pues la acción fue desplegada como parte de las labores para el mantenimiento del Estado de Derecho en la región de Topolobampo. En el sitio, personal naval localizó un presunto secadero con plantas secas con características similares a la marihuana. Además, fueron destruidas 300 plantas con una altura aproximada de 1.5 metros cada una y un peso total estimado en 200 kilogramos. La dependencia federal informó que todo el enervante fue incinerado en el lugar con el objetivo de evitar su distribución y reducir también posibles afectaciones a la salud pública. La Secretaría de Marina señaló que el operativo se realizó con apego a los derechos humanos y como parte de las acciones interinstitucionales para poder detectar y neutralizar cultivos ilícitos vinculados al financiamiento de grupos delictivos en la región. Ya por último les platico que una mujer de la tercera edad denunció ante la Comisión Federal de Electricidad que suspendió de manera abrupta el suministro eléctrico de su vivienda en el sector Infonavit Maya en la capital sinaloense debido a un recibo de energía eléctrica de 5,000 pesos, pese que ya había presentado una queja ante la Profeco para buscar un convenio de pago o bien una reducción de cobro. La señora María Jesús Barrón Cabanillas aseguró que el corte de energía, bueno, ocurrió sin previo aviso, aun cuando su esposo enfrenta graves problemas de salud y requiere permanecer en condiciones adecuadas ante las altas temperaturas que se registran actualmente en Sinaloa. Este caso volvió a exhibir las denuncias ciudadanas por altos cobros en la Comisión Federal de Electricidad, tanto en municipios como Culiacán, Abolato y Guasave, donde usuarios han reportado recibos que se duplican o triplican durante la temporada de calor. La afectada estuvo explicando que acudió el pasado 12 de mayo a las oficinas de la Profeco para poder interponer una queja formal contra la Comisión Federal de Electricidad por el incremento excesivo en el recibo de luz. Según relató, personal de la dependencia federal abrió un expediente y le informó que posteriormente sería contactada para una audiencia relacionada con el caso. Me dijeron que iba a tomar esos datos y me quedó un expediente mío.
Ahí quedó el expediente que me iban a llamar, estuvo expresando la afectada a esta casa editora. La mujer aseguró que incluso le indicaron que no habría suspensión del servicio mientras se revisaba la inconformidad presentada contra la misma Comisión Federal de Electricidad. Me dijeron que no iba a haber corte ni nada, que me iban a avisar bien cualquier cosa, estuvo añadiendo. Sin embargo, señaló que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad acudieron a su domicilio y realizaron el corte de manera inmediata. Paró la camioneta, una persona iba manejando, otro bajó, cortó la corriente, no tardó ni un minuto. Estuvo denunciando a la afectada el día de hoy. La principal preocupación de la familia es la salud del esposo de la denunciante, quien enfrenta pues diversas enfermedades crónicas y requiere mantenerse en un ambiente ventilado debido a las altas temperaturas en Culiacán. Mi esposo está discapacitado, tiene insuficiencia cardíaca, tiene diverticulosis, próstatis, tiene quistes en los riñones, muchas cosas, estuvo relatando. La mujer explicó que su esposo apenas puede caminar algunos metros antes de fatigarse, por lo que permanecer sin energía eléctrica pues representa un riesgo para su salud. También añadió que al momento del corte de energía su esposo tuvo que permanecer sentado fuera de la vivienda para poder recibir aire debido al calor extremo. Doña Chuyita Barrón aclaró que no se niega para el recibo de energía eléctrica, pero pidió a la Comisión Federal de Electricidad considerar pues un descuento o un convenio de pago acorde a sus posibilidades económicas. Yo no digo que no voy a pagar, sí la pago, pero que me descuenten algo, estuvo expresando. La afectada señaló que anteriormente los pagos de los recibos eran menores y que el cobro actual de 5,000 pesos resulta imposible de cubrir de manera inmediata. Y bueno, amigos del debate, estas son las noticias que más han impactado en las últimas horas. Nosotros los invitamos a que sigan atentos con nosotros porque hay mayor información. Se viene toda la información del fútbol, del deporte y bueno, también todo al momento y exacto.